Oh, ya estamos. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ahora sí. Hola, ahora sí, Ángela. ¿Ya estamos? ¿Sí? ¿Nos ves? ¿Nos escuchas? Los veo perfectamente, sí, claro. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Ángela, nos hemos contactado contigo ayer. Sí. Nos contactamos en verano, si no me equivoco. ¿Recordarás? En diciembre, ¿no? Fue en diciembre. O noviembre. Fue en diciembre. Creo que fue en noviembre. Fue en diciembre, tienes razón. Y no se grabó la conversación, han pasado muchas cosas. Y bueno, tengo acá varios chicos de la universidad. También eres profesora, ¿verdad? De repente vamos a ponernos un poquito en la parte académica para conocernos un poco, para que sea una conversación, ¿verdad? Y de temas afines que nos gustan a ambos grupos, ¿no? Este es un taller de periodismo deportivo, ¿no? Sí. Y a fines de agosto cumple 14 años, es el primer portal deportivo acá de Perú. Estamos en el área de periodismo, acá hay varios portales, y bueno, este es uno de ellos. Acá sacamos documentales transmedia, que es de repente la forma en la cual nos puede unir, ¿sí? Conocemos tu proyecto, Pregoneos Medellín ya lo conocemos hace un tiempo, y igual sigue siendo como trabajo de referencia para nosotros. Quien te habla también es profesor de periodismo acá en la facultad, en pregrado, y algunos de los chicos que están acá también han sido mis alumnos, y la dinámica es un poco traer a lo mejorcito que estén en los talleres, son talleres libres, en los cuales los alumnos tratan de explotar sus capacidades. Acá estamos experimentando con nuevas narrativas, y hay alumnos desde cuarto hasta 10º ciclo de la carrera. Cierto es que la mayoría están en periodismo, pero también tienen otros intereses como la parte de audiovisuales, ¿sí? Y la parte, vamos a decir, web. Eso formalmente tenemos dos proyectos transmedia, uno de ellos es frente que te comentamos tiempo atrás, que es sobre deportistas con discapacidad, y el que estamos haciendo ahora, esperamos acabar este año, es sobre un documental histórico, transmedia también, sobre el último mundial que fuimos, que es de España 82, hace 36 años. Y bueno, la idea de esta conversación es conocer cómo está el mundo, o sea, en la parte transmedia, en el mundo académico, en la universidad. ¿Sí? Verónica Heredia estuvo el año pasado con nosotros, ella también de la Universidad de Medellín, y nos contó un poco que su fuerte de ustedes es audiovisuales. Sí. Y dicho sea de paso, ella también me recomendó también a ti y el proyecto, que ya nosotros sabíamos de ustedes. Y eso, estamos con producción de documentales transmedia, es algo nuevo para nosotros. En el Perú es algo nuevo, dicho sea de paso, los documentales interactivos o documentales transmedia. Y bueno, ahora en un rato más se van a presentar los chicos, y no ahora mismo, para que también nos conozcamos. Chicos, hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Presente. Bueno, yo me llamo Sandra Ramírez, estoy en 8º ciclo. Bueno, ahora soy la coordinadora del taller. Y de hecho estamos en pleno proceso de la parte transmedia de España 82. Es un proyecto transmedia que en realidad ya sería el segundo que estamos haciendo, y bueno, esperamos terminarlo para este año. Sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre Un proyecto Transmedia España 82, pero no entendí de qué se trata. Ya es un documental, bueno, es un proyecto transmedia que reúne la clasificación de Perú al Mundial de España 82. Y han pasado 36 años desde entonces. Y bueno, estamos sacando podcasts, webisodios, imágenes interactivas, crónicas también. Y ya. O sea, ¿Perú no ha pasado al Mundial desde ese momento? Sí.
Ah, ok. Así es. Okay. Para Sí, claro, pero eso lo hace interesante, ¿no? Como qué sucedió en ese momento, por qué sí pasó, qué siente la gente después de tanto tiempo y que no haya pasado y que no hayan podido vivir esa fiesta del fútbol. Ajá. Interesante, eso lo hace mucho más Voy a meter mi interesante. cuchara. El proyecto empezó en el 2015, ¿sí? Empezado ya, estamos en 2 años de producción del trabajo. Y hemos empezado con la campaña digital, ¿no? Que era revivir en tiempo real la clasificación de Perú. Y esa campaña digital la hicimos pues en tiempo real, ¿no? O sea, un día como hoy, hace 34, todos los días, toda la campaña, un mes y medio más o menos, la campaña, porque estuvimos en la Biblioteca Nacional un mes ahí metidos en la biblioteca, sacando periódicos, revistas, toda la parte de archivo, ¿no? Y luego ya la Sí. comenzamos a publicar en redes sociales, porque el proyecto fue conocido acá en el Perú por las redes sociales, tuvo rebote en medios también, y ahora estamos en la parte de transmedia ya, de sacar crónicas, los podcasts, imágenes interactivas, en fin, algunos productos más. Estamos también experimentando no, queremos experimentar también con estos videos virales, etcétera. Entonces estamos en esa etapa, digamos, en la etapa final, ¿no? de trabajo, que empezó como lo atractivo del proyecto era para la gente joven o para la gente, vamos a decir, de la vieja guardia, que Sí. merecen en un tema antiguo, pero con las nuevas narrativas. Es como si en este tiempo estuviera la selección de España 82, y cómo estaría tuiteando el entrenador, los jugadores, cómo estarían viviendo el día de los jugadores a través de las redes sociales, publicando fotos, su sentir en los tweets, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos redes sociales para eso, y estamos creando productos también paralelos a la producción del documental, ¿no? Entonces, eso es un poco así, un resumen de lo que se trata España 82. César. Ah, sí. Perdón, ¿no interrumpimos? Sí, buenísimo. Sí, bueno, hola Ángela, mi nombre es César Cusi Ramos, ya voy 2 años en el taller, igual que Sandra, voy en el 8º ciclo, me voy a periodismo y estoy encargado del área de redacción web. Y sí, como estamos, como dice el profe, como dice Sandra, estamos en pleno proceso transmedia de lo que es España 82, estamos a full en todas las redes, sacando todos los productos. ¿Cuáles son los productos? Los productos de podcast, crónica, y imagen interactiva, tráiler, webisodio y las imágenes de misterio para también jugar con el público, ¿no? Porque cada semana publicamos de un jugador, de los principales jugadores que ha estado en esa campaña. Aparte de los jugadores, ¿sí? No, aparte de los jugadores también hemos entrevistado a un historiador y estamos en proceso de entrevistar a un periodista de esa época, ¿no? Entonces, para completar todo el círculo de los principales entrevistados. El médico de la edición también. Y el médico, José Alba, que fueron los principales, o digamos que los principales protagonistas de esa hazaña, ¿no? 36 años, que han pasado bastante tiempo. Hola Ángela, ¿qué tal? Yo soy Yanina, yo estoy en 6º ciclo y se podría decir que soy nueva acá en el taller, entré hace un mes. Y nada, qué bueno que estamos hablando contigo porque justo que estoy en el proceso de aprender todo lo del mundo transmedia. Excelente. ¿Quién más está? Voy a prender la luz porque se está oscureciendo aquí. Ya. Esperen un momentito. Pero creo que quedo en contraluz. Vamos a ver cómo organizamos para que se vea. A ver, creo bastante en contraluz, pero ahí me alcanzan a identificar. Bueno, hola, ¿qué tal, Ángela? Mi nombre es Mijail, estoy en 5º ciclo. Y bueno, acá en el taller sí, voy a cumplir ya 6 meses. Y pues nada, igual aprendiendo día a día del mundo transmedia, ¿no? Gracias a las enseñanzas del profesor Carlos y de mis compañeros que tienen más tiempo, ¿no? Hola, Ángela, ¿qué tal?
yo soy Pablo Zapata y estoy en sexto ciclo y junto con Yanina y Samuel y José entramos hace un mes, o sea que somos relativamente los nuevos, ¿no? Ah, ok. Y bueno, es muy chévere poder estar hablando contigo porque recuerdo que una de las primeras sesiones que tuvimos aquí en el taller, el profesor nos mostró su proyecto como, digamos, una meta hacia dónde ir, ¿no? O sea, estamos haciendo proyectos de media, pero no al nivel como el que tú tienes. El profesor nos dijo que cosas así es las que nosotros debemos hacer. Donde quisieran llegar. Sí, exacto. Okay. Hola Ángela, yo soy José Martínez, estoy en cuarto ciclo, también soy uno de los nuevos integrantes del taller y estoy muy contento de poder comunicarnos todos nosotros contigo porque es donde apuntamos llegar, como dice mi amigo Pablo, es nuestro objetivo que tiene España 82 es que pueda crecer y ser muy contundente el mensaje que queremos transmitir y estoy muy contento de poder hablar contigo para que nos cuentes todas tus experiencias. Hola Ángela, buenas tardes. Me llamo Samuel y como te dijo mi compañero Pablo, somos nuevos junto a Yanina y José. Y creo que siempre es bueno hablar con las personas que están en el medio, que saben y nos pueden dar consejos, ¿no? De cómo mejorar los proyectos transmedia y interacciones con los públicos. Así que estamos ahí para escucharte y nutrirnos de información. Buenísimo. Espero poderles resolver todas las dudas que ustedes tienen en estos momentos. Bueno, Ángela, acá te explico un poquito así cómo se compone el taller. En realidad no es una casa productora, una casa de realización audiovisual. Somos un taller de periodismo, en este caso incluso taller de periodismo. Deportes, ¿no? Sí. Y estamos en periodismo, no estamos en audiovisuales. Quizás las experiencias, no sé si nos puedes contar un poco en la Universidad de Medellín, ¿no? Cómo han trabajado. Tú, lo que me contaba un poco Verónica Heredia es que tú eres una de las jóvenes egresadas que se emprendió este proyecto. Y ya con el pasar del tiempo, ahora estás trabajando allí, ¿no? No sé si nos puedes comentar así breve sobre tu etapa. Como un poco de mi recorrido. Yo fui una estudiante muy inquieta y desde que inicié la universidad también hice parte de un grupo allá. En la universidad tenemos grupos de interés. Entonces, así como ustedes tienen ese taller de periodismo deportivo, nosotros tenemos diferentes grupos de interés en la facultad. Y uno de ellos es el grupo de interés de fotografía. Y ahí es un espacio para hacer proyectos, para personas que tienen afinidad con una temática específica, que en este caso, digamos, era la fotografía, pudiéramos aprender más y hacer proyectos juntos, aparte de lo que veíamos en las clases. Estuve ahí toda la carrera, entonces siempre estuve muy inquieta por conocer más, por aprender más, por no quedarme solamente con lo que me daban en las clases, sino como poner en práctica rápidamente lo que iba aprendiendo. Y luego, más adelante estuve en un grupo de investigación, estuve también en un semillero de investigación en la universidad, y más adelante ya fui auxiliar de investigación de una investigación que estaban haciendo unos profesores. Entonces, siempre estaba realmente, como les acabo de decir, muy ávida pues, de conocimiento. Y luego fui monitora, entonces hice como todos los méritos para poder estar rápidamente como una docente en la universidad, y estuve también varios semestres como monitora de fotografía. Y cuando ya me gradué, tuve la oportunidad de hacer parte de un proyecto de relevo generacional de la universidad. Entonces pude entrar rápidamente a ser docente y a compartir esta experiencia que fui obteniendo tanto en las clases como por fuera de las clases, en los grupos de interés. Luego me fui a estudiar a Francia, estuve un año estudiando francés porque quería hacer unos estudios allá, y finalmente luego terminé en Madrid estudiando un máster que se llama Nueva Realidad, Nuevo Documentarismo Fotográfico. Y ese máster fue determinante para mí porque era cómo mirar la realidad desde otro punto de vista, cómo
poder intervenir en esa mirada de la realidad, porque antes yo creía que solo tenía que ser un reflejo de lo que había enfrente, y aquí me enseñan otras posibilidades, me las muestran. Y una de esas posibilidades fue el documental interactivo. Entonces me pareció muy interesante. Estando en España, pues aprendí muchas cosas, pero yo sentía que yo quería era contar, utilizar todas estas herramientas en mi país. Luego volví a Colombia y entonces empecé a trabajar en un proyecto, en varios proyectos, y uno de ellos pues fue el de los pregones. Antes de irme para España yo tenía ya la idea de los pregones, era una idea familiar, surge de mi hermano Esaú Carabalí, que es músico, y que él tenía pues toda una admiración por el pregón de los vendedores ambulantes de Medellín, y bueno, en realidad de Colombia. Y entonces era un tema del cual hablábamos constantemente, pero no sabíamos todavía qué podíamos hacer. Y cuando yo volví, empecé a hacer toda la investigación para realizar ese tema. Entonces empecé primero a grabar los audios, mi hermano también grababa audios, luego empecé a hacer fotografías y a conocer a los vendedores ambulantes, y a través de las conversaciones yo empecé a acompañarlos en sus recorridos. En ese momento empezamos a ver que no podíamos contar este proyecto de una manera convencional, porque eran necesarios diferentes plataformas, que a través de los lenguajes audiovisuales podíamos narrar esta idea. Y estábamos durante un buen rato, durante mucho tiempo, tratábamos como de resolver cómo se podía contar. Y entonces, después de un tiempo de estar investigando, de recopilando información, conocí a un francés que se llama Thibaut Durand, y Thibaut es programador. Entonces realmente tuve un gran encuentro en mi vida, y es que Thibaut, al ser programador y al conocer toda la investigación que se había hecho de pregoneros, pues propone que hagamos pregoneros en versión interactiva. Y ahí es donde empieza todo este recorrido con el mundo interactivo. Yo pienso que el mundo, bueno, y entonces fuimos desarrollando plataformas, fuimos desarrollando el proyecto, como recopilando todo lo que ya había, las fotografías, los audios, y nos dimos cuenta de la necesidad del video para poder contar esta historia. Y ahí, bueno, finalmente terminamos en estas narrativas interactivas, y que todo, digamos que se propicia a partir de lo que yo vi en España, que era algo nuevo, que era algo que parecía inalcanzable, pero que finalmente lo empezamos a materializar. En estos momentos pienso que no todas las ideas se deberían contar de manera, pues utilizando varias plataformas. Creo que hay historias que se desarrollan muy bien a través de los diferentes medios, porque se complementan, se enriquecen, se generan diferentes experiencias, y se generan diferentes lenguajes y relaciones con el público, con los usuarios. Y en este caso, Pregoneros debía contarse así. Ahora estoy trabajando en otro proyecto, que es un proyecto lineal. En este momento no he pensado en multiplataforma, porque siento que la manera como se debe contar es a través de una sola plataforma. Bueno, hay otros proyectos también que me hacen acordar que a veces estos temas interactivos, acá estamos manejando un poco el tema transmedia, porque yo creo que es necesario, ¿no? Creo que en Colombia también está bien avanzado la investigación, estas nuevas plataformas, sí, nuevas narrativas, ¿no? El transmedia storytelling. En tu experiencia en la universidad, de Medellín, creo que Verónica me comentó que también estaban interesados en hacer documentales transmedia. No sé si tienes algún conocimiento. Sí, resulta que nosotros tenemos ahora en la universidad un nuevo programa que se llama Entretenimiento Digital. Y hay Entretenimiento Digital, es un nuevo programa. Y Entretenimiento Digital lo que busca es narrar a partir de, digamos, más desde la experiencia, y comprender que el público, que los usuarios están cambiando, y que también los contenidos deben cambiar en función de eso. Pero también tenemos otro programa, que es del que yo estudié, y en el que ahora
doy clase, en el que ahora comparto pues lo que llevo, mi experiencia, que es comunicación y lenguajes audiovisuales. Lo que Verónica ya nos comentó es que usted es fuerte de la universidad, es el mundo audiovisual. Y, de esta facultad, digamos en específico, nuestra facultad de comunicación. Y bueno, ella cuando vino acá también ha visto de repente las instalaciones, bueno, las áreas que hay, como televisión también, que también otros desarrollan productos muy buenos. Y acá le llamó la atención más bien los proyectos que estamos nosotros, ¿no? Porque es periodismo y audiovisuales, pues, ¿no? Y lo que me comentó era que en la Universidad de Medellín, como que los proyectos que salen, es muy bueno, ¿no? La parte visual, ¿no? Pero también lo que faltaba un poquito era la parte periodística, ¿no? Como investigación, sí. Sí, y yéndonos para este lado, quizás también hablando del área de periodismo, porque estamos en periodismo. Lo nuestro también, vamos a decir, nuestro fuerte es el periodismo, ¿no? Pero también creo que también nos falta bastante la parte visual, ¿no? Claro. Que no estamos en televisión, estamos en periodismo, ¿no? Entonces era una especie de buscar sinergias, ¿no? Entre ambas actividades. Buscar cuál es tu fuerte, cuál es tu debilidad para poder de repente hacer productos en conjunto, ¿no? Que era una de las posibles era hacer un documental transmedia entre las universidades, ¿no? Es una pendiente, ¿no? Y bueno, ahora vamos a abrirnos un poquito. Quería que nos comentes un poco lo de Pregoneros, que fue, como dices tú, un tema que te gustaba, fue un tema familiar también. Sí. Pero, ¿empezó como un producto audiovisual o empezó como un producto que tenía, o sea, se iba a ramificar como un proyecto transmedia? Empezó como una exploración. No se sabía que iba a ser un proyecto transmedia en ningún momento. Fue un proyecto que inició con el sonido. O sea, es un proyecto que inicia solamente con el sonido, porque los pregoneros son estos vendedores ambulantes que cantan, que inventan frases o canciones para atraer a sus clientes. Entonces empieza con el sonido. Y luego de empezar a grabar estos pregones, luego era necesario verlos. Entonces continúa con la fotografía. Entonces, en la investigación se grababan los pregones, pero también se querían ver se quería también ver cómo eran ellos, cómo era su espacio, cómo eran sus carritos, qué productos vendían. Y porque conociendo, fotografiando esos detalles, podíamos también entender elementos de nuestra cultura popular específicamente. Entonces, luego llega la fotografía. Y después de los recorridos, de compartir con ellos, nos damos cuenta que era vital el video también, porque habían elementos interesantes desde el audio, desde lo visual, pero también era importante tener ese contenido del video, ese elemento del video, donde ellos pudieran, pues, digamos que expresarse al mismo tiempo desde el audio y el video. El del audio y la imagen, perdón. Entonces dijimos, no, esto también hay que hacer video. Entonces en un momento pensamos en una plataforma, en una web, donde pudiéramos montar los audios, donde hubieran fotografías, donde también las personas pudieran ver algunos videos, porque de un principio entendíamos la diferencia de lenguajes que tiene cada uno digamos, de estos recursos, de la fotografía, el audio y el video. La diferencia de conexión y de conexión con el público, con los usuarios. Entonces, estábamos buscando cuál debía ser el producto, pero sabíamos que no era un documental tradicional lineal de 20, 24 minutos, sabíamos que no, pero todavía no teníamos claro hacia dónde íbamos a ir, sino que nos estábamos permitiendo como descubrir cada uno de los lenguajes. Y ahí es cuando conozco a Tibu, y ahí es cuando se da la posibilidad de unir todos estos elementos a través de una experiencia transmedial, de una experiencia que en un principio lo pensábamos interactivo, o sea, porque tiene un componente que es una webdoc, que es el documental interactivo que ustedes han visto, pero luego dijimos, hey, estas fotos también deben llegar a la gente, así como los mismos vendedores. Realmente nosotros desarrollamos una base conceptual
Y esa base conceptual era el pregón como un elemento que nos permitía conocer, como nuestra cultura, nuestra riqueza cultural, nuestra problemática social, pero también como la relación ya en privado y de la familia de los trabajadores informales. Entonces, desarrollamos una base conceptual y a partir de eso surge entonces cómo vamos a llevar esta base conceptual a través de estas diferentes plataformas. Entonces, una que es con el recorrido interactivo, pero ahí sabíamos que había una gran población a la que no le íbamos a llegar. Y así entonces, como descubrimos que el recorrido pues era un elemento muy importante en los vendedores y ese recorrido quisimos que fuera la base para desarrollar todas las plataformas. Entonces, en la webdoc hay un recorrido interactivo por el centro de Medellín y simulando lo que ellos viven día a día y que el espectador pudiera casi como ponerse en sus zapatos y descubrir la ciudad como ellos la descubren. Uno. Luego pensamos entonces en una exposición fotográfica itinerante, ¿cierto? Al igual que ellos. No podía ser una exposición fotográfica fija porque no estaba conectada con esa base conceptual de la que les he estado hablando. Entonces hicimos un convenio con los Parques Biblioteca de Medellín para que estas fotografías estuvieran expuestas en pasillos, no en una galería, sino en pasillos para que cuando la gente estuviera caminando las viera. Entonces, así como hacen los vendedores que van hasta el lugar de las personas para enamorarlos y para que le compren, así pensamos las fotografías. Un recorrido que fuera hasta los barrios para que las personas pudieran conocer estas historias. Ángela. Y a las fotografías, dime. Ese recorrido, ¿no? Pero no solamente es en fotos, porque hemos visto también algunas cosas que ustedes han presentado, ¿verdad? Con los productos que han sacado, ¿no? Creo que también de audio, hay arma como un escenario, ¿no? Que es una pregunta sí, para que compartas después, ¿no? Justamente hasta dónde puede llegar ese universo transmedia, ¿no? Que todo lo que se ha hecho en el tiempo se pueda presentar en un lugar, o puede ser también muestras itinerantes, ¿no? Claro, nosotros pensamos tanto en la muestra itinerante, la webdoc, y principalmente es porque llega a otra población. Esta población, digamos los familiares de los vendedores ambulantes, ellos por lo general no tienen buena conexión a internet, no tienen computador, no hay conocimiento para navegar de manera intuitiva en esas plataformas que también son complejas, que requieren una familiaridad con el mundo digital. Entonces pensamos estas fotografías y luego dijimos, bueno, también queremos llegar a la televisión, porque la gente así va a poder ver desde sus casas un poco este contenido, siempre mostrando algunos elementos. La idea no es que en un proyecto transmedia tú muestres lo mismo en todas las plataformas, porque no tiene ningún sentido. Y la idea es que siempre haya un punto de encuentro. Hay una de esas plataformas que te permite, digamos que todas te invitan a que vayas a ese lugar. Y ese lugar también te invita a que explores otras. Y nosotros habíamos pensado esas tres en un principio. Y acá hay como un museo interactivo, un centro interactivo más que todo. Se llama el Parque Explora. Y el Parque Explora tenía una exposición que en ese momento se llamó Comer, donde exponían como todo desde el origen de la comida, de los alimentos y la relación del hombre y los alimentos. Y ahí entonces ellos dijeron, queremos que Pregoneros de Medellín también esté en esta exposición, porque es esa otra relación de los alimentos con la gente. Y ahí, como eso es un museo, es un centro interactivo, perdón, al ser un centro interactivo, pues pensamos una estructura en la cual la gente pudiera interactuar, pero ya de manera física, ¿no? Que pudiera recorrer esta página sin conectarse a internet, sino que directamente ahí pudiera ver los videos, pudiera jugar como con las carretas de los vendedores, no sé, como tratar de vivir esa experiencia de un pregonero. Digamos, eso ocurrió ¿en qué fase? Porque puede ser la alcaldía bueno, acá se le dicen municipalidades, ¿no? Como se le dice en Colombia, no se arriesgan a darte una locación si no lo conocen, ¿no?
O sea, bueno, ahí ya el proyecto había salido. ya. En ese momento ya el proyecto había salido, ya el proyecto estaba sonando mucho por toda la ciudad y a partir de eso es que nos hacen esa invitación. Y ahí lo interesante para comentar es que no todas las plataformas uno las desarrolla en el momento de la escritura. Hay otras que salen, como hay otras que se caen. Por ejemplo, nosotros pensábamos hacer una aplicación web, una aplicación móvil, y era una app donde nosotros queríamos hacer un mapa colaborativo de pregoneros a través del mundo. Y entonces queríamos que la gente bajara nuestra app y que la gente a partir de esa aplicación tomara fotos o grabara audios o grabara videos y los montara desde el lugar donde estuviera. Nos dimos cuenta y queríamos desarrollarla y así presentamos el proyecto. Nos dimos cuenta de varias cosas. Una, la gente en ese momento ya no está tan interesada en bajar nuevas aplicaciones y más nuevas aplicaciones para participar un día en algo, no. Además que si tú querías participar, pues tenías que tener datos en tu celular y en ese momento pues no todo el mundo tenía datos. Ahora es mucho más fácil que todo el mundo tenga datos. Y luego nos dábamos cuenta que iba en contra de la naturaleza del proyecto, que es algo que siempre es lo que nos debe guiar. Esta aplicación, esta nueva plataforma, esta propuesta, este juego, esta experiencia con el usuario, tiene sentido con la naturaleza del proyecto. Es coherente con lo que queremos generar en el espectador, es coherente con la reflexión que estamos planteando, y eso no era coherente. Porque lo que nosotros queríamos mostrar es que detrás de esa alegría, de esa imagen, había también una problemática social compleja, habían unas situaciones adversas que ellos superaban con esa gran alegría. Y queríamos conocerlos y queríamos ir más allá solamente de su imagen en la calle. Por eso es que yo les mencionaba las otras categorías, la problemática social y la familia. Y aquí lo que íbamos a propiciar era que las personas solo se quedaran en la categoría mucho más superficial, que era "Ay, tan divertido como cantan, grabemos, riámonos y publiquémoslo en algún lugar". Y por eso esa aplicación estuvo hasta el final, le pensamos mucho y al final nos dimos cuenta que no era coherente con la naturaleza del proyecto y precisamente no la sacamos. ¿Cómo surgió el tema del proyecto? O sea, ¿recibió un financiamiento? ¿Cómo empezó? Mientras le doy también la chance para que ellos pregunten, ¿ya? No Ok. Van pensando su pregunta. Listo. Es bien. El proyecto inicia, queríamos en un principio hacer solamente, lo íbamos a hacer nosotros. Íbamos con mis hermanos, nosotros estábamos trabajando, mi hermano Esaú, Juliana y yo, trabajábamos siempre por Skype, porque cada uno vivía en una ciudad diferente, pero desarrollando toda la base conceptual. Entonces yo me encargaba de hacer las fotos, yo iba a hacer el video y Tibo se iba a encargar de hacer la programación. Empezamos así. Luego cuando ya fuimos viendo que era una idea muy interesante y que podía tener un buen futuro, ya queríamos pues obviamente un poco más de dinero para desarrollarla. Y en ese momento empezamos a buscar convocatorias, pero las convocatorias para los proyectos transmedia pues no son tan populares, ¿no? En ese momento, ahora pronto más, pero en ese momento no tanto. Entonces, pues empezamos a buscar y encontramos una en Francia, la aplicamos a esa, pasamos una primera etapa y ahí nos pedían que si queríamos ir a hacer un pitch, ¿no? Ir a presentar nuestro proyecto para ver si algunos productores y gente del medio transmedia quería financiarnos, coproducir con nosotros. Entonces nosotros para poder ir a ese pitch debíamos hacer un crowdfunding, que es un financiamiento participativo, y reunir por nuestra parte un dinero. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue un crowdfunding y ahí fue muy interesante porque pudimos dar a conocer el proyecto, mucha gente se enteró de lo que estábamos haciendo, mucha gente empezó a apoyarnos y a decir a varios amigos que querían estar ahí y que contáramos con su trabajo. Entonces ahí logramos reunir un buen dinero. Y dijimos, bueno, vamos a hacer, si no conseguimos ningún productor francés, pues lo vamos a hacer con esta cantidad de dinero. Y luego entonces lo íbamos a hacer y seguimos buscando becas y aplicamos a una
Estábamos muy esperanzados en una, no la pasamos, y luego aplicamos a otra y era la beca que se ajustaba perfectamente para nosotros porque era una beca para proyectos transmedia. De hecho, en esos momentos ya no existe así esa beca, o sea, como que era el momento para que la ganáramos y era el momento preciso para que nosotros pudiéramos hacer nuestro proyecto con esos recursos. Es una convocatoria que se llama Crea Digital y hace parte de... es del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Colombia. Y ellos nos dieron este dinero, ese estímulo para realizarlo, y ahí fue donde ya creció mucho más el proyecto. En un principio nos interesaban las plataformas y eso, que fuera transmedia, pero no íbamos a tener el dinero. Solo íbamos a hacer la web interactiva y ahí ya pudimos darle vida a todas las ideas que teníamos en mente. Sí, Ángela, una consulta. Cuando ustedes estaban iniciando este gran proyecto sobre pregoneros, ¿tenían un ejemplo a seguir o de qué proyectos, digamos, que se miraron, claro, en qué proyectos se inspiraron o vieron, bueno, este es mi meta o este es Sí, teníamos. Parecido? Teníamos porque, pues yo había visto este proyecto que les cuento en Madrid, y esa era como una meta, y cuando yo le mostré eso a Tibo me dijo, yo conozco otros, y me empezó a mostrar los otros, y nos encantaban, y realmente vimos muchísimos referentes, y decíamos, de este referente nos inspira esto, de este referente sacamos esto, de este referente podemos reestructurar esto, y así fuimos sacando ideas de cada uno de ellos, pero vimos muchas webdoc, y nos dimos cuenta que muchas de ellas eran muy interesantes, pero era muy compleja la navegación. Y lo que quisimos nosotros es que nuestra navegación fuera una navegación coherente con el concepto del proyecto, porque muchas de estas navegaciones no tienen nada que ver con la parte conceptual, con el propósito del proyecto, algunas. Y ahí nosotros decidimos esto. Y vimos una vez en una de Berlín como una especie de recorrido, y luego, queríamos al principio hacer 360, hacer fotografía 360, pero no teníamos los recursos para tener mínimo, eran como mínimo 6 GoPro en un lugar para capturar todo al mismo tiempo. Hicimos varios ejemplos, no nos funcionó, y luego entonces dijimos, ay, qué chévere sería lo de un recorrido, pero no sabíamos bien cómo hacer ese recorrido hasta que vimos un ejemplo en una webdoc de Berlín. Creo que era un recorrido por Berlín, pero no había el código, no había nada para poderlo hacer, y Tibo empezó a explorar, a investigar, y él mismo logró hacer su propio código, pero se demoró mucho tiempo para lograr obtener el producto que ahora nosotros... Claro. Bueno, quería saber si en todo ese proceso que estaban haciendo el proyecto, ¿hubo algunos cambios en cuanto a la narrativa como para mejora? Porque, por ejemplo, aquí nos visitó un francés que también, bueno, es especialista en transmedia, en cuanto a la narración de, por ejemplo, de La Prueba de un Campeón. En cuanto al documental, nos decía que más o menos no era el formato que se estaba utilizando en cuanto a entrevistas. Por ejemplo, nosotros hacíamos como que más estático. Claro, entonces faltaba más lo que era el recorrido con el personaje, ¿no? Que hacía normalmente en los días diarios. Entonces no era tanto como que se integrara el personaje y que nos responda preguntas. Eso es en cuanto a parte de la narrativa. No sé si hubo algunos cambios en el proyecto de los pregoneros, en el proceso. Como cambios de forma. No, lo que te digo, que se cayó la aplicación, vimos que no funcionaba. Queríamos hacer un montón más interacción con el público, pero luego ya no teníamos más dinero para tanta cosa. O sea, más bien fuimos como quitando cosas. Y otras surgieron, como esta propuesta interactiva en el Parque Explora de Medellín. Pero con respecto, digamos, a lo que encontramos, que fue muy diferente a lo que hubiéramos imaginado, no. No, el formato se mantuvo. De hecho, cada vez se hacía más chévere. Todo era como
como que superaba nuestras expectativas, porque nos surgían más ideas para mejorarlo siempre. Eso fue lo que sucedió, como que lo hacíamos mucho más dinámico. En un principio, nosotros íbamos a hacer el recorrido, pero que cuando uno llegaba a cada vendedor eran afiches que estaban pegados en la pared. Y luego tuvimos la locura, la osadía de decir, no, vamos a ubicarlos en diferentes lugares de la ciudad y hagamos todas las tomas con ellos ahí. Fue realmente muy complejo lograrlo, porque es que el vendedor estuviera ahí en medio de la ciudad, que la luz coincidiera cada vez que hacíamos las tomas, porque la hicimos en 4 días. Entonces, ustedes imagínense que van caminando por una calle y le dicen, voltea a la derecha, y luego está nublado, y luego voltea a la izquierda y está súper soleado. Entonces, fue complejo, pero no hubo ningún así como un cambio así de forma, no. La base conceptual se mantuvo siempre y se sigue manteniendo. Si salen nuevas plataformas, porque es un proyecto que todavía no hemos cerrado, en estos momentos está como en una pausa, pero no lo hemos cerrado, y si salen nuevas plataformas, la base conceptual se va a mantener, se sigue manteniendo. Lo que nos pasó fue que la realidad superó las expectativas en todos los sentidos. Digamos que pensábamos en una problemática social y cuando estuvimos ahí enfrente era más compleja de lo que teníamos imaginado. Y también la situación de alegría, el positivismo, toda esa riqueza cultural era mucho más auténtica y mucho más bella estando ahí. Entonces tuvimos la fortuna que antes como que todo fue mejor. Ángela, como tú dijiste que todavía, digamos, que el proyecto de los pregoneros todavía no está acabado, ahora, digamos, ¿a qué apuntan para este proyecto? ¿En crear un libro? O no sé, ¿cuáles son las próximas metas para Pregonero? Nos gustaría hacer Pregoneros Colombia. ¿Perdón? Pero, Pregoneros Colombia. Ya. ¿A todo Colombia? ¿Todo? Pregoneros de Colombia, ya no solamente de Medellín, sino de Colombia. Y escoger uno de los mejores pregoneros, ¿no? En algunas regiones, obviamente no van a ser en todos los departamentos de Colombia, pero es como una muestra representativa. Claro. Estamos todavía buscando de qué manera se puede narrar esa historia, que siga manteniendo esa base conceptual que planteamos en un inicio y que su manera de relacionarse con el público también tenga un contenido innovador, ¿cierto? Que no sea este recorrido que ya todos conocemos y que nos gustó tanto, pero también queremos que sea algo diferente. Estamos en ese proceso de investigación. Ángela, quería que nos comentes un poco sobre tu equipo de trabajo, ¿no? ¿Quiénes conforman en todo ese proceso tu equipo de producción? ¿Con quiénes cuentas? ¿Son gente que ya está trabajando? ¿Cuentas con alumnos? ¿Nunca has contado con alumnos? ¿Cómo hace el día a día en el proyecto, ¿no? Y qué galones ha tenido, ¿no? ¿Qué logros ha tenido también Pregoneros? Sí. Bueno, en un principio fueron mis estudiantes quienes me ayudaron a encontrar a los protagonistas. Por un lado fueron los estudiantes, luego ya todo lo hicimos muy participativo realmente en las redes. Entonces era que poníamos a la gente a que nos ayudara a buscar a los protagonistas y fue la gente la que nos ayudó a buscarlos. Eso en un principio. Primero estábamos, entonces, como les conté, mis hermanos y yo. Luego se suma Tibó y se suma, bueno, una diseñadora que estuvo conmigo desde el principio, Nicole Gómez, y una productora también, Sara Espinal. Yo siempre he estado muy atenta de la parte conceptual y este es como el fuerte de mis hermanos y yo. Pero entonces necesitábamos a alguien que le pusiera números a esto. Entonces ahí teníamos a la productora. Luego necesitábamos a alguien que le pusiera una imagen y ahí entra la diseñadora. Y ya Tibó, que articula todos estos elementos a través de este webdoc. Trabajamos nosotros por mucho tiempo, solamente nosotros. Y ya cuando tuvimos dinero, bueno, y cuando hicimos un teaser, hicimos un primer video para reunir fondos, ese video lo hicimos con ayuda de amigos, que unos me hicieron la cámara, el otro me hizo el sonido, siempre fueron amigos, como igual tengo la fortuna de tener amigos muy talentosos, entonces fueron amigos, y luego cuando ya tuvimos el dinero,
también fueron amigos, pero ya se les pagó por su trabajo, ¿cierto? No era como un trabajo solamente de amigos, de pasarla bien, sino que se les pagó por lo que ellos hicieron. Al final terminamos siendo un grupo como de 20 personas, porque hubo traductores al español, al mismo español, o sea, como nosotros tenemos, el español de los vendedores es un español con tanta jerga, con tantas palabras locales, necesitábamos que fuera un español más universal. Entonces, mi hermana se encargó de llevar ese español, hacer todos los subtítulos en un español más universal, hizo la traducción al francés, luego teníamos una traductora al inglés, tuvimos... ¿quién más estuvo ahí? No, pues ya en el equipo de producción, cuando íbamos al rodaje, pues teníamos una persona encargada de las luces, una encargada de la producción, teníamos una persona que nos hizo el detrás de cámara haciendo la foto fija, normalmente la persona de la comida, del transporte, éramos un equipo muy grande, un equipo interdisciplinar también. Cada uno aportó bastante desde su área. En cuanto a la música, no hablo de los pregoneros, sino el producto del trabajo de... Sí, ya como la banda sonora. La banda sonora, ¿no? Estoy entrando en trompos. La banda sonora, ¿cómo hicieron esa búsqueda? Que justamente nosotros también estamos en ese proceso. Perfecto. Yo tenía un referente también, ahora que tú hablabas de si habíamos mirado referentes. Había un referente musical que usamos cuando no teníamos dinero y que lo usamos de manera atrevida, no porque nunca pedimos permisos, lo usamos. Y ese referente era excelente porque era un referente que también, o sea, todo lo que nosotros buscamos y todos los elementos giran en torno a la base conceptual. Entonces, la base conceptual son historias locales, pero también con una perspectiva universal. Y asimismo debía ser la música. Algo local, cultural, algo auténtico, autóctono de nuestras tradiciones, pero también al ser un documental interactivo tiene con elementos innovadores, digitales, entonces queríamos una música que tuviera elementos autóctonos, pero también algunos sonidos digitales, que tuviera tuviera las voces de los pregoneros, y buscamos a una persona, a un músico, un genio de la música de acá de Medellín, que su especialidad es la cumbia, una cumbia rebelde, ¿cierto? No fuimos a buscar una persona, un compositor de cumbia tradicional, sino precisamente su especialidad es la cumbia rebelde. Entonces, él logró capturar todo esto que nosotros le pedimos, ¿cierto? De hecho, fue muy chistoso el encuentro porque yo le decía algo, él me decía, sí, o sea, ¿quieres algo minimalista pero barroco? O sea, y en el fondo era así, ¿no? Como algo autóctono pero universal, como algo local pero algo también digital, universal. Entonces era como, bueno, y logró introducir todos esos elementos y la música es perfecta. Y con mucha fuerza. ¿Y cómo es ese proceso? Porque justo nosotros estamos también explorando eso, porque ya estamos viendo para que el proyecto que ahorita está enlazado a la página al portal deportivo, pero también dentro de poco va a tener una .com, ¿no? Y justo estamos averiguando a través del Ministerio de Cultura acá, que ha hecho una serie de charlas, ¿no? Respecto a la música para lo que son las películas, para documentales, que siempre bueno, lo que decían que siempre se ha manejado de manera, vamos a decir, informal, y lo que ahora plantean es que se tiene que pagar, ¿no? Y algo que... Sí, claro. Me he enterado que no solamente, o sea, una música nada más, pues, claro, uno tiene que pagar para lo que es una página, pero si es que tiene alcance para presentar en un lugar como un documental, también tiene otro costo. Si es para nosotros hicimos un acuerdo precisamente para poder que él nos hiciera esa canción y poderlo utilizar las veces que quisiéramos, donde quisiéramos. Porque imagínate uno limitarse, que pago esto, si la presentas aquí te cobro eso, o sea, ya, hazme la mía y que yo la puedo usar donde yo quiera. Esa la pagamos, pero hubo otra música que estuvo en cada uno de los cortos, o sea, son 15 cortos de alrededor 5 o 6 minutos,
necesitábamos música para todo eso. Imagínense, si hubiéramos mandado a hacer esa música o pagado, hubiera sido costosísimo. Claro, claro. Y entonces generamos vínculos, generamos acuerdos, generamos trueques con bandas musicales. Y les dijimos, bueno, nosotros les damos visibilidad. Bueno, hicimos diferentes ya como que acuerdos internos para que ellos nos cedieran los derechos, no de su canción, sino de ese fragmento de esa canción en ese video solamente. Ok. ¿Sí me entienden? Esa partecita en este video. Ahí y no así hicimos, y se dieron los derechos. Y se dieron los derechos, pero solamente para ese pedacito de ese video, no más. A varios. Y ya con eso obtuvimos las canciones. Esto es con contrato y todo, porque bueno, con contrato, con todo. También tenemos que formalizar, ¿no? Todo formal. Porque si luego esta persona ve, digamos, este proyecto, alguien que dijo, bueno, esto no va a pasar nada, listo, háganlo gratis. Y luego este proyecto, por ejemplo, como Pregoneros, que se movió tanto, y la persona dice, ay, ¿cómo así? A mí no me pagaron nada, venga, deme algo. Y ya, si tú no has firmado nada, tienes el derecho a decir, o desmonten, bajen mi canción de ahí, o páguenme algo, no sé. Siempre todo tiene que ser con contrato. Todos nuestros amigos, por más amigos que fueran, todos firmaron contrato. Y solo empezaron a trabajar ya bien con contrato. Y un contrato claro, con tareas específicas, todo súper claro. Y las canciones estaban así, vamos a utilizar esta canción de tal parte a tal parte en este video, o en este y este video, y autoriza, firma, y ahí sí la pudimos. Hasta no tener eso, no montamos nada en la página. Ok. Interesante. ¿Preguntas, chicos? ¿No? ¿Qué tal, Ángela? Una pregunta que hacer un tema que lo mencionaste cada rato, ahora que estabas hablando, y es sobre las historias, ¿no? En tu caso, esto de Pregonero surgió gracias a tu hermano, que es cantante y que admira a Pregonero, ¿cómo decir? Se marketea cantando, ¿no? Para que la gente le compre. Te imagino que va a haber muchos ahí. Pero, o sea, y me dijiste que además la gente por redes sociales ayudó a elegir a los pregoneros. Pero como que eres tú, ¿qué nos podrías recomendar a nosotros para nosotros seleccionar nuestras propias historias? En la calle hay miles de historias por contar, pero ¿cuáles son las que debemos seleccionar? Bueno, muy importante, y es establecer criterios de selección. ¿Qué quieren ustedes contar? Ahí vuelvo yo a la base conceptual. ¿Qué me interesa contar? ¿Cuáles son mis categorías? ¿Cuáles son mis subtemas? Y a partir de eso, ¿qué me conviene? ¿Cierto? ¿Qué me conviene? Ahí no le queda muy claro qué puede ser una historia y qué no. Porque uno ya la tiene súper, digamos, definido hacia dónde quiere llegar. Y entonces ahí es cuando uno empieza a decir, esto me sirve, esto no me sirve, esto es lo que yo espero, esto es lo que no, esto me ayuda a llegar allá o no me ayuda a llegar allá. No. Digamos, si yo voy a ir a una ciudad y entonces alguien me dice, bueno, sí, yo llego, pero voy a dar 7.000 vueltas, pero llego. No, esto no va a ser. El otro te dice, sí, voy directo, pero dices, bueno, va demasiado directo. No me interesa, quiero conocer un poco el paisaje, hacer unas cuantas paradas, hasta que llega la persona indicada que te va a llegar te va a llevar a ese lugar así como tú quieres. Nosotros teníamos los criterios de selección, eran que fuera muy creativo su pregón, ya sea a nivel retórico o musical. Ese era un requisito. Otro, que tuviera una historia de vida de superación, o sea, no nos interesaba un discurso de, ay, la vida como es de dura, es que como nos toca de duro, y solamente eso, sino decir, esto es duro, pero aquí estamos, digamos, es para adelante. Si ustedes ven a los personajes, todos son muy positivos. Y también queríamos perfiles muy diferentes entre ellos. Mira, tenemos una mujer cabeza de familia, tenemos un hombre soñador que le gusta la filosofía, tenemos un hombre creyente, tenemos un coro que es un grupo de chicos que se están recuperando de adicciones a las drogas. Vean que teníamos perspectivas muy diferentes entre ellos, perfiles distintos. Entonces, por ejemplo, había uno que encontrábamos que era fascinante, pero era un perfil muy cercano a otro que ya teníamos. Entonces dijimos, esto ya lo tenemos. Esta emoción, ese sentimiento, él es excelente, pero no puede estar. Escojamos cuál de los dos.
se queda ella y él salió, y así. Si tú tienes criterios claros, si tú tienes tu propósito claro, toda esa selección no va a ser tan compleja. Va a ser complejo cuando no sabes hacia dónde vas. Y tú, como que uno cree que todo le sirve, pero no, todo no le sirve. Señores, yo los debo dejar. Oh, yo ya. los debo dejar. Entonces, cuéntenme como las últimas impresiones, preguntas. Sí, está bien. Justamente quería como una última pregunta ya para terminar, porque ya creo que... Sí. Ahora, ¿qué proyectos has estado viendo así en tu recorrido? Porque tú has estado, por intermedio de proyectos, has estado viajando, ¿no? Para presentar tu documental. ¿Y cuál de ellos, o sea, te interesa? ¿Crees que es de inspiración para ti? Bueno, es que hay uno, pero yo no sé si se puede ver en el Perú. Ay, ¿cómo se llama? Su nombre. Es un proyecto, creo que es alemán. Bueno, es europeo. En el último, a ver, yo veo si lo encuentro por aquí. En el último, en un festival que estuve en Francia, estuve en una sesión pues de pitch para ver si mi proyecto ganaba un estímulo, como un reconocimiento, y le ganó otro proyecto muy interesante. No tengo aquí. Espérenme, si acá está. O digamos, ¿de qué trataba? Era un proyecto que es de ficción. Ya. Es un proyecto de ficción en el cual se buscaba contar historias. Era un proyecto en que supuestamente un grupo de chicos salen a celebrar la fiesta de final de, no sé, era como una fiesta, no sé si era de final de, no sé si ustedes le dicen al colegio, al bachillerato. Ya. Como esos chicos que terminan y van a empezar la universidad. Entonces, estos chicos se van para allá y llegan a esa fiesta, están como muy locos y todo el tiempo están grabando, todos están grabando con sus celulares. Y resulta que ahí muere alguien. Y entonces aparece un chico ahogado en un lago. Entonces, en esos momentos llega la policía y para poder descubrir cómo murió este chico, pide todos los celulares de todos los chicos. Y a partir de eso, toda la interacción es que tú vas construyendo la historia a partir de de todas las cámaras, de todas las personas que fueron ahí. Entonces, como si tú tuvieras la posibilidad entonces digamos, aparece cámara de Pepe, Pablo y Luis. Entonces tú vas seleccionando, quiero ver ya la de Pepe, y vas desde el punto de vista de Pepe, y luego Luis, ¿no? Desde el punto de vista de Luis, y así tú vas seleccionando las cámaras y tú vas construyendo la historia según las cámaras que tú quieres ir viendo. Eso me pareció muy, muy, muy interesante. No he visto nada así. Entonces, pero acá en Colombia no lo puedo ver, solo lo vi allá, porque está pues pensado para Europa, pero no sé si de pronto con Perú sea diferente. Pero ahora el nombre no lo tengo presente, lamentablemente. Pero fue muy interesante. Entonces es como, realmente, el asunto es cómo la navegación y la interacción se relaciona con tu tema, ¿no? Cómo ese tema, yo creo un universo para que la gente comprenda ese tema, que ya no solamente se da en un audio, en un video, en una fotografía, sino en todo ese universo que está construido ahí, donde aparece ese tema. Bueno, Ángela, ya para terminar, no sé si, bueno, acá tengo varios chicos que ya tienen un tiempo, taller también gente nueva, y son alumnos, igual están entre clases y taller también, las clases son en las mañanas que tienen ellos. Sí. Las tarde, noche, vamos a estar en el taller. ¿Qué recomendación, qué les puedes decir a ellos que todavía están en pregrado, que de repente no conocen mucho de este tipo de trabajos? Yo siento, bueno, la recomendación es mirar mucho. Es mirar, porque cuando uno mira mucho, uno se inspira. Cuando uno mira mucho, ya sabes que tu idea no es tan guau como lo creías, sino que ya el otro la hizo mucho mejor, ¿no? Entonces, cuando uno mira mucho, te das cuenta que, no sé, las ideas también empiezan como a madurar.
Y cuando surge una idea, surge ya como con un background, digámoslo así, diferente. Entonces, todo lo que puedan ver y explorar y buscar páginas para ver documentales transmedia, háganlo, porque de ahí uno saca de esto, y luego cuando tú dices, ¿y cómo resolvemos esto? No significa que lo vas a hacer igual, pero sí tienes ya como una base que te permite crear, ¿cierto? Que te permite decir, ay, yo puedo llegar hasta allá, mira, si hicieron eso tan loco, yo también puedo hacer esto así a mi manera. Bueno, Ángela, muchas gracias por la transmisión. Venga, tomémonos una foto todos. Ya, no sé de qué manera, pero si Carlos no va a ayudar también con una foto. No, yo la tomo aquí en la pantalla. Carlita. Yo la tomo en la pantalla. ¿Ah? Un poquito. Ahí, Sí. Una foto todos. Aquí ya la voy a tomar. A ver, una sonrisa a todos. Excelente. Yo se la mando. Se las voy a mandar de una vez. Yeah. A ver, yo veo. ¿Esto tiene chat? Eso pueden hacer. Sí, si no me lo pasan por inbox. Sí. Mi amigo. Ah, no. No sé si deja mandar archivos. Yo creo que aquí no lo deja mandar. Sí, hay que estar hablando. Pero bueno. Ya. Te lo paso entonces al Facebook, ya mismo. Gracias, Ángela. Mucho gusto. Gracias. Bueno, que estén muy bien, me alegro mucho verlos. Adelante y, bueno, un consejo muy importante y es que crean en ustedes. A veces uno no tiene los recursos para, o sea, es bueno tener referentes y grandes referentes, pero no entristecerse si uno no tiene ahora los recursos para llegar allá. Porque a veces lo más importante son las ideas, empezar a construir. De pronto el primer proyecto no tiene los grandes recursos, pero eso les va a permitir a ustedes más adelante poderlos conseguir. Entonces, no importa. Gracias. Bueno, que les vaya muy bien. Saludos para todos. Chao. Ya estamos. Detener emisión. Detener, ¿no? ¿Ah?